En esta oportunidad quiero que nosotros veamos y meditemos, reflexionemos en Proverbios capítulo 3 y versículo 27. Recordemos que el libro de Proverbios fue escrito por un hombre que fue rey sobre Israel. Así empieza este libro, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y el propósito de estos proverbios era para entender sabiduría y doctrina, pero una doctrina que venía de Dios. Esto, si usted lo quiere llamar de esta forma, esta es una filosofía cristiana, una filosofía que nació en el corazón de Dios y que sirvió para que Salomón pudiera gobernar sobre Israel y que gobernara muy bien. A tal punto que dice la Biblia que la reina de Saba, un personaje que fue rey de su país, dice que viajó por muchos kilómetros, por muchos días, para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Ella también quería gobernar sobre su nación con esta sabiduría que viene de parte de Dios. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y hay un principio que debe de gobernar nuestra vida. No importa en donde tú puedas estar ejerciendo el poder. Puedes estar ejerciendo el poder dentro de tu hogar, dentro de tu familia. Puedes estar ejerciendo ese poder, esa autoridad en la iglesia, teniendo un cargo. Puedes ejercer ese poder, esa autoridad en tu trabajo, porque te la han delegado. Puedes ejercer ese poder gubernamental como trabajador, como servidor público. La escritura nos dice en Proverbios capítulo 3 y versículo 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien cuando tengas el poder para hacerlo. La Biblia le delega desde el inicio, desde el Génesis, Dios le delegó al hombre y a la mujer la autoridad para que pudieran gobernar sobre el huerto del Edén. La idea de Dios ha sido desde el principio delegarle al hombre la autoridad. Pero antes de poder gobernar de una manera externa, tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos de una manera interna. Por eso es que a la luz de este pasaje hace eco lo que dice el mismo Proverbios en el capítulo 22 y versículo 1. En el contexto de sabernos gobernar a nosotros mismos y preguntarnos por qué me debo yo de gobernar hacia sí mismo, para que nosotros no seamos gobernados por nuestros propios sentimientos, que no seamos gobernados por nuestras emociones, sino que debemos de ponerle sabiduría a nuestras emociones. Que éstas no se desborden y que nos puedan llevar a un colapso en nuestra vida por no tener el dominio. Por eso la Biblia habla que tenemos que tener dominio propio. Y al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Porque de nada me sirve tener conocimiento si yo no aplico a mi vida el conocimiento. Si yo no aplico estas verdades a mi vida. ¿De qué me sirve a mí saber que esta medicina es buenísima para mi cuerpo si yo no me la aplico?
De nada me va a servir ese conocimiento. Muchas veces leemos en las cajetillas de cigarro el consumo de este producto produce cáncer. O sea, estás teniendo el conocimiento que ese producto te va a hacer daño. Pero ¿qué haces con ese conocimiento? Tener dominio propio y aplicar lo que ese conocimiento me está diciendo. Es tener dominio sobre mi vida. Para poder gobernar, tengo que empezar por gobernarme hacia sí mismo. Y en este contexto, Proverbios 22 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y aquí chocan dos conceptos, porque hoy en día el buen nombre ya no importa. Y cuando hablo y la Biblia habla de tener buena fama, está hablando de tener una buena reputación, de tener un buen testimonio. La Biblia dice que somos cartas abiertas a este mundo, que no tengamos tacha. La Biblia dice que nos presentemos como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Que nos presentemos como líderes a quienes se les ha delegado una autoridad, pero que no tenemos, imagínense, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pero muchas veces por lograr nuestros propios intereses, cuando estamos en el poder, muchas veces nos olvidamos de alcanzar ese buen nombre, porque pareciera ser que tiene más peso los bienes materiales que el mismo nombre, la misma reputación. Este es un consejo que Salomón le da a las personas que algún día, de parte de Dios, porque Dios es el que pone y Dios es el que quita de ellos. Y este es un consejo que Salomón le da a aquellos que algún día ejercerán el poder, y específicamente el poder gubernamental, como el poder en el trabajo, en donde puede haber dinero, donde pueden haber muchos recursos, pero que tenemos que ser fieles con las finanzas, que tenemos que ser fieles con esa administración, porque es mejor la buena fama, el buen nombre, que las muchas riquezas. Y cuando hablamos de alcanzar un buen nombre, estamos hablando de exaltar el nombre de Dios a través de nuestra vida. Salomón llegó a ser un rey muy importante, pero Salomón no se aprovechó de esa posición gubernamental siendo rey, sino que él sirvió al pueblo. Como nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en el libro de Mateo capítulo 20 y el versículo 10 y el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, y quiero que vayamos ahí. Entonces Jesús, Mateo 20, 25, entonces Jesús llamándole a sus discípulos. Y si usted es un discípulo de Cristo, usted necesita escuchar este consejo. Si algún día usted va a tener o tiene el poder, usted necesita escuchar esto. Necesitamos escuchar eso. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dominio? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que quiera hacerse grande. Si tú quieres tener una familia grande, tienes que empezar por servir. Tenemos que ser conscientes que el poder se nos ha delegado, no para enriquecernos, no para nuestros bienes materiales o nuestros propios intereses, sino que el gobierno, la autoridad que se nos ha delegado es para servir
y hacer grande la institución en la cual estamos, para hacer grande la iglesia donde tú estás sirviendo, el servicio desinteresado, el servicio cuya base es el amor a nuestro prójimo, va a hacer que tenga la bendición de Dios, y será Dios quien engrandecerá ese ministerio, ese trabajo y esa autoridad gubernamental. Así que quiero dejarte este consejo, porque el Señor quiere que en verdad nosotros alcancemos un buen testimonio, que las riquezas o los bienes materiales no tengan más peso que el buen nombre que nosotros vayamos a alcanzar. Que nos presentemos como obreros, como discípulos de Cristo, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. El enemigo va a querer avergonzarnos, va a querer poner jugosas ganancias ilícitas. Al Señor Jesús le presentó los reinos, y todo esto le dice: será tuyo si postrado me adorares. Y el Señor Jesús renunció a los reinos, a las riquezas, porque Él sabía que tenía que cuidar su buen nombre. Y creo de que en ese sentido tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el dominio propio para poder obedecer y poder aplicar. Estos son principios básicos que encontramos en la Biblia para poder hacer un papel digno cuando se nos ha delegado la autoridad. No te rehúses a hacer el bien cuando tengas el poder para hacerlo. Vamos a tener la oportunidad de poder servir a muchas personas que están necesitadas, quizás de salud, de excelente salud. Personas que estén necesitadas de que sus hijos reciban educación en un lugar digno, con baños dignos, aulas dignas, ventiladas. Y tenemos el poder para hacerlo. Tendremos los recursos. Podamos proveerle seguridad a la población. Podamos brindarle una infraestructura digna. Y así alcanzaremos un buen testimonio. Haremos grande nuestro municipio y nuestra nación. Tenemos una oportunidad como guatemaltecos, como zacapanecos. Ya están próximas las elecciones. Que Dios nos dé sabiduría para poder ejercer ese derecho y ese voto, para poder escoger las autoridades que Dios quiere llevar a gobernar nuestro departamento. Y que lo hagan con la sencillez de su corazón, con la humildad de su corazón, sin ambiciones, sin llegar con la intención de enriquecerse y de apoderarse de los bienes de nuestro municipio. Que lleguemos o que lleguen a servir al pueblo. Que alcancen un buen testimonio, primeramente delante de Dios y de la sociedad. Fuimos llamados a gobernar. Fuimos llamados a ejercer autoridad. No importa donde tú estés. Si estás en tu hogar, que tú seas fiel para ejercer fielmente la autoridad, sin abusar de ese poder, sino que tomarlo para servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otro. Que podamos alcanzar un buen testimonio delante de Dios, porque es mejor la buena fama que las muchas riquezas. Y esta es la doctrina de Cristo, esta es la filosofía de Dios, esta es la doctrina de Dios. Tendremos que llegar a comprender a la luz de la palabra que es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Y es que no es que Dios no nos quiera dar riquezas.
Él nos quiere dar riquezas. Miren unos versículos más adelante en Proverbios 22, en el versículo 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Lo que este libro me está diciendo es que toda persona que va a tener una autoridad tiene que mostrar la humildad y el temor a Dios. Autoridades que sean humildes para recibir las necesidades del pueblo y atender al pueblo. Y tener temor de Dios. Que aunque nadie me está viendo el ojo humano, hay un ojo divino que está evaluando mi proceder en ese periodo. Hay honra. Fíjense, lo primero que menciona la Biblia es honra. Honra. Que seamos o que tengamos un cargo honroso delante de Dios y delante de las personas. Riqueza, honra y vida. Porque ¿de qué nos sirven las riquezas si no tenemos vida? ¿Para quién trabajamos entonces? El Señor quiere darnos vida para poder disfrutar lo que tenemos. Pero esa vida va a llegar si nosotros, en verdad, ante los ojos de Dios, estamos caminando de una manera justa, honrada y transparente. ¿Para quién serán esas riquezas corruptas si no tienen vida y no tienen honra, sino que al contrario tuvieron deshonra por la forma de proceder mientras estuvieron en el cargo? Que Dios nos dé sabiduría y podamos escoger bien. Y no nos dejemos impresionar por las redes sociales, porque la Biblia dice que en este tiempo a los buenos llaman malos y a los malos los llaman buenos. Es lo que hacen estas redes sociales, lo que se conoce como hacer un lobby. Es pagarle a alguien para que hable bien de mí, aunque sea un corrupto. O pagarle a alguien para que deshonre al justo, para que deshonre al honesto. Y las personas que no tienen criterio propio, que no son guiados por el Señor y no aman la verdad, se van a dejar, como bien se dice, por estos influencers, entre comillas, negativos. Meditemos bien en nuestra decisión, que Dios nos respalde y no nos dejemos impresionar por esos comentarios negativos. Que Dios les bendiga y que el Señor nos dé sabiduría y que ejerzamos la autoridad fielmente. Si eres padre de familia, que Dios te bendiga en tu hogar y que seas un líder fiel, porque tus hijos seguirán tu ejemplo. Si eres un ministro de Dios y tienes un cargo en la iglesia, que seamos fieles y que nuestro ministerio, liderazgo, pueda instruir a otros por ese camino. Si es en tu trabajo, toma la autoridad fielmente. La Biblia dice que seremos cabeza y no cola. Porque como dije desde el inicio, la idea de Dios es darle al hombre la autoridad. Que llegue a ser cabeza, que llegue a ser autoridad, pero una autoridad fiel, íntegra, con el propósito principal de exaltar el nombre de Dios y su palabra aplicada en mi vida. Que Dios le bendiga.